Muy bien, entonces vamos a empezar hoy la clase número 24 de Éxodo y seguimos avanzando clase por clase, ya estamos en la 24 y seguimos con el tabernáculo y describiendo y analizando y leyendo en la Biblia algunas de las simbologías que había en el tabernáculo. De hecho, el tabernáculo mismo, como ya dijimos, era un símbolo del cielo, era un símbolo de lo porvenir, los sacrificios eran un símbolo, absolutamente todo lo que se hacía era un símbolo, y estamos ya creo que esta es la tercera clase que estamos enfocándonos en el tema de los símbolos. Los símbolos, que es elementos con los que trabaja el Señor desde el Antiguo Testamento, se proyectan al Nuevo Testamento y a nuestra realidad actual del cristianismo de hoy. De hecho, vemos que la cena del Señor es un símbolo, el lavamiento de los pies es un símbolo, y siempre es el concepto de cada vez que hagan esto, recuerden esto otro, porque es un símbolo, es una ayuda a memoria. Por eso cuando los israelitas cruzaron el mar en seco, de un lado pusieron una columna, del otro lado pusieron otra columna, en el medio pusieron otra columna, tomaron 12 piedras del medio del mar, las pusieron a un lado, recordando que por allí pasaron, y cada vez que sucedía algo en la vida del pueblo de Israel, ellos armaban un monumento. ¿Un monumento para qué? Para que cuando pasen los años, los hijos pregunten, ¿qué son esas 12 piedras? Y entonces los padres le digan, esas 12 piedras simbolizan las 12 tribus de Israel, y es el momento en que Dios nos ayudó y puso y hizo esto. O sea, simplemente es un libro de historia, cada símbolo. Cada símbolo, bueno, es un símbolo, tiene muchas aristas, muchos lados, ¿no? Uno de ellos es recordar. Y otro, simplemente ser un espejo de otra cosa. El tabernáculo, dice Hebreos, es una sombra del cielo, es una idea tenue de cómo será el cielo. Se está refiriendo a los atrios, al lugar santo, al lugar santísimo, etc. Así que estábamos terminando con algunas de las cosas del tabernáculo y nos quedaba algunas de las cosas que están en la entrada del tabernáculo, que es la fuente de bronce, entre el altar de los holocaustos y la tienda. La tienda era el tabernáculo propiamente dicho, porque nosotros cuando hablamos de tabernáculo no estamos hablando de la tienda o de la carpa gigante que incluía el lugar santo y el santísimo, sino estamos hablando de todo un lugar completo, que también tenía atrios, habíamos hablado, creo que era de 120 metros por 70 o algo así. Era un rectángulo en el desierto, y allí dentro de ese espacio que estaba vallado, que estaba con una pared perimetral, estaba la tienda, que era lo más importante, y algunas otras cosas. Entre esas otras cosas estaba la fuente de bronce, que era indispensable para la purificación de los sacerdotes. Era una fuente para lavados ceremoniales, simplemente. Éxodo 30, 17 al 20, vamos a leer que dice: luego el Señor le dijo a Moisés, haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalo entre el tabernáculo y el altar, y llénalo de agua. Allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren en el tabernáculo para presentarse delante del Señor, y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. O sea, había cosas que había que cumplirlas. Son conceptos muy rigurosos, de lo contrario morirán. O sea, estamos hablando de algo serio. De hecho, hubo algunos sacerdotes que no hicieron lo que tenían que hacer y murieron. No sé si nos pasamos, sí, nos pasamos. La mesa de los panes es otra de las cosas. Bueno, dijimos la fuente. La fuente era simplemente, la fuente de bronce era una fuente para lavarse las manos, nada más que eso. No hay mucha simbología más allá de la que podemos entender en el concepto de lavarse ceremonialmente. Luego entramos con la mesa de los panes. La mesa de los panes siempre es algo que llama la atención porque no sabemos de qué se trata. Incluso David, ustedes recordarán en algunas otras clases que David comió los panes que estaban en esa mesa dentro del tabernáculo, porque también se comían. Estaban un tiempito sobre la mesa
unos panes, ahora vamos a explicar, y luego esos panes se retiraban y se los comía el sacerdote. De hecho, todo se comía, nada de lo que estaba allí se tiraba. Los sacrificios, menos los que se consumían totalmente, los demás se comían. Era el alimento de los mismos levitas o de los mismos sacerdotes. Dice que la mesa de los panes de la presencia, que estaba en la primera parte de la carpa, en el lugar santo, decía, la mesa estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro. Habíamos hablado ya del concepto de la madera de acacia y del oro, porque la madera de acacia era la madera que estaba en el desierto, no era que la fueron a buscar a ningún lado, era la madera que estaba allí, y el oro era el oro porque definitivamente la recubrían de oro porque era un material puro y porque además tenía muchísimo oro. Recuerdan que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se llevó mucho oro consigo. De hecho, ese es el oro que le dieron a los israelitas para que se vayan de Egipto. Dice que las mujeres se sacaban sus colgantes de oro y se lo daban a las mujeres israelitas para que se vayan, porque eran la maldición. ¿Recuerdan ese después de la 10ª plaga, cuando habían muerto todos los primeros hijos de cada familia? A los israelitas no los dejaron salir, los echaron de Egipto y les pagaron para que se vayan. Todo ese oro luego se convirtió, primero recuerdan que con ese oro se había recubierto el becerro de oro, que adoraron, que ya lo vimos atrás, pero ahora todo ese oro se estaba usando para recubrir los elementos del tabernáculo. Por supuesto el arca, que estaba también hecha con madera de acacia, y ahora estamos viendo que la mesa estaba hecha con la madera de acacia, que no tiene ningún simbolismo más el hecho de que simplemente era la madera que se encontraba en el lugar, y el oro. Estaba situada en el lado norte del lugar santo, o sea, dentro de la carpa. Sobre ella estaban continuamente expuestos los 12 panes de la proposición. Ahora vamos a ir. Eran renovados cada sábado, y los sacerdotes participaban de ellos cuando eran retirados. Estaban algo duritos ya, estaba una semana ahí, pero se los comían igual. Los panes eran 12 hogazas, puestas en 2 hileras de 6 sobre la mesa, y se hallaban constantemente delante del Señor, pero eran renovadas, como dijimos, cada sábado. Los 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel y simbolizaban la comunión ininterrumpida del pueblo con Jehová, el autor de los bienes que gozaban los israelitas y que empleaban para su servicio. O sea, acá tenemos 2 cosas dentro del tabernáculo que simbolizan el mantenimiento constante de Dios para con su pueblo. Vamos a recordar que dentro del arca había un pote con maná. Un maná que nunca se pudría, aunque el maná que caía afuera duraba solo 24 horas y después ya no se podía comer más porque se ponía feo. Pero el que estaba dentro de ese pote, guardado dentro del arca, no se puso feo jamás. Ese maná simbolizaba que Dios mantiene a su pueblo cada día. ¿Recuerdan el concepto ese, no? Por eso Jesús dice en el Padre Nuestro, danos el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque el pan de ayer no se podía comer y el pan de mañana no se recibía hoy. Cada día se recibía el pan para cada día. Ese es un símbolo y es un concepto. Es un concepto que también se traslada al Nuevo Testamento y que es un concepto de dependencia del pueblo de Dios para con su Dios. El concepto del alimento. Cada día Dios provee lo necesario para ese día y ese era el símbolo del maná. Pero acá tenemos otro símbolo, un símbolo que duraba toda una semana. Y estamos hablando del mantenimiento de lo que no era simplemente ese maná. Estamos hablando de la constancia del mantenimiento de Dios con su pueblo a través de todo el tiempo. Son símbolos que ellos utilizaban para recordar que Dios se relacionaba con ellos de una manera protectora, colaboradora y que nunca les iba a faltar nada. Y ahí estaban los 12 panes que simbolizaban la abundancia, un pan para cada tribu de los 12 hijos de Jacob. Así que ahí tenemos la mesa que también estaba dentro del lugar santo. Leemos en Éxodo 25,
Luego haz una mesa con madera de acacia que mida 92 centímetros de largo. Vamos a recordar que esta Biblia, que es una versión moderna, ya lo pasa en metros todo, ¿no? Y que es mucho más fácil para darnos una idea. Que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde. Adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho y ponle una moldura de oro alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos en las 4 esquinas junto a las 4 patas. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. Recordemos que todo era móvil, porque el tabernáculo era una iglesia móvil. A medida que ellos avanzaban en el desierto, la iglesia la tenían que armar en otro lado y todos los elementos se tenían que trasladar. No se cargaban en camiones, se los llevaban. Entonces todo tenía aros para pasarle unas varas y entre 4 personas lo levantaban y caminaban con la mesita hasta el próximo lugar a donde se construía el tabernáculo y ponían en el lugar norte del lugar santo otra vez la mesa con los panes arriba. Ese era trabajo de los levitas. Haz estas varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cacerolas, jarras y frascos, los cuales se usarán al derramar las ofrendas líquidas. Coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. Otra de las cosas es el candelero de oro. Ya habíamos hablado, tal vez la clase pasada o la anterior, que a nosotros como occidentales nos cuesta mucho comprender el concepto de los símbolos orientales. Toda la Biblia es un libro oriental que tiene mucha simbología. Habíamos hablado de que hasta los nombres de las personas tenían un significado. Cada una persona le ponían un nombre porque esperaban algo de ese bebé que acababa de nacer, porque querían darle algo con ese nombre significaba algo. Para nosotros hay muchas cosas que no tienen tanto sentido, prácticamente no lo tienen, pero resulta que los estudiosos del Nuevo Testamento y del Antiguo, que necesitan elementos para escribir libros y para hacer mensajes, muchas veces hemos, de alguna manera, exagerado con la simbología y le hemos dado más simbología a cosas que no tienen tanta simbología. Porque no todo era un símbolo, algunas eran cosas elementales. Entonces caemos, que lo usé también de ejemplo, al famoso candelero de oro. El candelero de oro estaba hecho de una determinada manera, tenía un objetivo, pero básicamente el candelero de oro era la única luz que había dentro de la carpa. Y como la carpa no tenía ventana, con algo había que alumbrarla. Entonces el candelero de oro era la lámpara. Entonces, si nosotros ahora queremos hablar de que la lámpara simboliza la luz del Cristo y podemos hacer todo y podemos escribir de nuevo medio Nuevo Testamento, lo podemos hacer, porque ¿quién puede decir que la lámpara que daba la luz, que no se apagaba nunca, no pudiera simbolizar la luz de Cristo? Pudiera ser, pero realmente no lo hicieron con ese concepto, lo hicieron simplemente porque necesitaban una lámpara para poder ver cuando entraban, nada más que eso. Pero, por eso, lo que yo decía es que no debemos exagerar con la simbología de las cosas. Tampoco pasarlas por alto con nuestra mente occidental de decir, es una mesa. O mirá, tienen un lavamano y porque estaban muy sucios cuando iban por el desierto y antes de entrar se tenían que lavar las manos. No, tiene un significado, tiene un símbolo. Pero nosotros a veces, como les decía, tendemos a cargar demasiado las pilas y a ponerle más símbolos del que tiene a las cosas. Entonces, lo bueno para poder entender el Antiguo Testamento y trasladarlo a nuestra vida diaria, las cosas que aprendemos y las cosas que entendemos al Nuevo Testamento y a nuestra relación con Cristo, es mantenernos en un balance y tratar de, si queremos estudiar a fondo una cosa, ir a lo que realmente dicen los judíos, ¿no? O sea, cuando uno quiere ver qué simbolizaban algunas cosas, primero la Biblia, porque la Biblia es clarita en los símbolos, quiero que esto signifique tal cosa, pero después a los mismos judíos.
Hay que estudiar, hay que entrar, hay que leer libros de los judíos y ver por qué hicieron esto, por qué hicieron aquello. Muchas cosas tenían que ver con su propia historia, que no nos afectan a nosotros. Bueno, en fin, candelero de oro. Estaba situado en el lado sur del lugar santo, o sea, esto era un rectángulo. Contra una pared estaba la mesa con los panes y contra la otra pared estaba la iluminación, el candelero. Portaba 7 lámparas de aceite puro que ardían continuamente. Ellas daban la única iluminación que tenía el santuario. Éxodo 25, vamos a leer 31 y 40, 2 versículos. Haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza. La base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Esto es lo que Dios le dice a Moisés. Le dice, lo que va a estar ahí adentro tiene un modelo. Hay algo que ya está pensado. Luego Pablo, o el escritor de Hebreos, Lucas, alguien el que escribió Hebreos, dice que todo lo que está allí era una copia de lo que está en el cielo. En ese aspecto sí es un símbolo, es una copia de lo que está en el cielo. Por eso Dios le dice a Moisés, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña, en el monte Sinaí, cuando le estaba dando todas las instrucciones para ese pueblo que se estaba formando. El altar de incienso. El altar de incienso, dice Éxodo 30, 1 al 8, el altar de incienso, por supuesto, era un lugar donde se quemaba incienso, ¿no? Pero vamos a leer lo que dice directamente la Biblia. Después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en 2 lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que se sostengan las varas que sirven para transportarlo. Lo mismo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege la carpa del pacto. O sea, esto estaba fuera de la carpa. Fuera de la carpa. Como decíamos, era un espacio rectangular donde las personas entraban al aire libre. Había algunos elementos, entre ellos el altar de incienso, y luego entraban a la carpa. Entonces dice, frente a la tapa del arca. A ver, coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior. No. Esto estaba dentro, el altar de incienso estaba dentro. Coloca el altar de incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto. Es la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, porque hay otra cortina que es la que separa los atrios del lugar santo, pero acá está diciendo que estaba dentro del lugar santo, al lado de la cortina que separa el lugar santísimo. Frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación, que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo cada mañana. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar, y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en la presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. El símbolo del humo del incienso subiendo al cielo es aplicado por Juan a la oración de adoración e intercesión. Un símbolo. Juan en el Apocalipsis dice, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo. Entonces, en muchos lugares, sí, el concepto del incienso quemado tiene la simbología de la adoración y de la oración. Por eso entonces cada día se hacían oraciones, de alguna manera, quemando ese incienso cuando se reponía el aceite de las lámparas. Creo que 2 veces al día decía que se reponía el aceite de las lámparas, se volvían a prender las lámparas y allí se quemaba el incienso que representa la oración y la adoración. Luego tenemos el velo.
El velo es bien importante, ya estamos llegando al final de las cosas que estaban dentro, y el velo es bastante importante porque recordemos que el velo es lo que separaba básicamente el lugar santo del Santísimo, y es la pared que había entre todos los demás y Dios, que se presentaba arriba de la tapa del arca que estaba en el lugar santísimo. Eso significa que era la separación que había entre Dios y los hombres, y a ese lugar santísimo llegaba una sola vez al año el sacerdote para poder hacer un sacrificio pidiendo el perdón de los pecados de todo el pueblo. Entonces tenemos que el velo es muy importante porque es el velo el que se quiebra cuando muere Cristo. El concepto de que Cristo quita el velo para que entonces no haya más separación entre el lugar santo y el santísimo, o que Cristo es el velo que se quiebra en la cruz para permitir la unión entre ese lugar santo y ese lugar santísimo, o sea, el contacto directo del pueblo con su Dios. Ese velo es el mismo Cristo. Entonces, el velo es una de las partes bien importantes, simbológicamente hablando, de todo el tabernáculo y de, por supuesto, todo el templo, porque luego cuando el tabernáculo, vamos a hacer la clase que viene, vamos a seguir un cachito del tabernáculo, no demasiado, pero lo vamos a seguir por 2 o 3 eventos hasta que finalmente se transforma en el templo de Jerusalén. O sea, Salomón construye el templo y reemplaza al tabernáculo. Y en el templo de Jerusalén sigue estando este velo, que finalmente es el que se quiebra cuando Cristo muere en la cruz. Entonces vamos a seguir un poquitito este tema del velo, porque es una parte fundamental del tabernáculo. El velo era un tejido de 4 colores sostenidos por 4 columnas que separaba el lugar santo del Santísimo. A diferencia de la cortina, estaba bordado con querubines, símbolo de la presencia inaccesible de Jehová. Al expiar Cristo en la cruz, el velo del templo se partió de arriba abajo, era la imagen de la carne desgarrada del Señor Jesús, a través de la cual tenemos de entonces libre acceso al lugar santísimo, en la presencia inmediata de Dios. Vamos a leer Mateo. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en 2. Está hablando Mateo del momento en que muere Jesús en la cruz. Hebreos 10:20 dice: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Entonces tenemos que el velo es lo último que vemos de los elementos que estaban dentro del tabernáculo, porque es lo que separaba y lo que para nosotros es muy importante en el Nuevo Testamento, porque es de alguna manera lo que ya no está. Al no estar esa cortina de separación, nosotros tenemos acceso directo a Dios. Hay un montón de doctrina cristiana, me refiero a doctrina del Nuevo Testamento, por eso es cristiana, que se basa en este concepto. Definitivamente estamos hablando de la muerte sacrificial de Cristo, que termina con la división entre el lugar santo y el santísimo. Termina con una familia de sacerdotes y convierte a cada cristiano en un sacerdote. Este concepto se traslada al sacerdocio de todo creyente. Significa que todo creyente tiene acceso, por ser sacerdote, un pueblo de sacerdotes, dice Pedro, libre acceso al lugar santísimo. Tener libre acceso al lugar santísimo significa tener libre acceso a la presencia de Dios. Entonces, el tabernáculo queda terminado, eso más o menos se relata en Éxodo 40. Tenemos unos minutitos más y vamos a ver un detalle. En Éxodo 40 entonces se relata todo, se relata la finalización del tabernáculo. De allí en adelante empieza todo el movimiento del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Ya tenían las leyes, ya estaban formados como pueblo, ya tenían la iglesia, ya tenían todos los elementos, todos los símbolos,
ya el pueblo se había convertido en el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, el pueblo que estaba reunido en base al tabernáculo y a la presencia de Dios en el arca del pacto, y ahora tenían que caminar. Recordemos que la tierra prometida estaba 2 meses de camino, cuando llegaron no pudieron cruzar. Ya lo habíamos visto antes por el temita este de, en lugar de cruzar, mandar a los 12 espías y cometer el error de desconfiar del plan de Dios. Se tuvieron que quedar 38 años más en el desierto. Y allí el tabernáculo, que en realidad fue construido para una vida útil muy pequeña, porque la idea era que cuando se pudiera construir el templo verdadero en la tierra prometida, ya el tabernáculo no iba a necesitarse más. Sin embargo, ese tabernáculo anduvo con ellos durante 40 años por el desierto, por un error que cometieron allí, pero ese es otro tema. Números 3, 5 al 9 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: llama a los de la tribu de Leví para que pasen delante y preséntalos al sacerdote Aarón, para que sean sus ayudantes. Fíjense el concepto ahora de los levitas, que son los encargados de llevar este tabernáculo por todos lados. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos, porque de entre todo el pueblo de Israel ellos fueron dedicados para este propósito. Con esto vamos a terminar. Después de esos 40 años, que los levitas eran encargados de desarmar el tabernáculo cada vez que la nube se movía. Vamos a hablar de la nube es muy importante. Recuerden que cada israelita salía y miraba al cielo a ver si la nube estaba arriba del tabernáculo. Si se había movido había que levantar todo porque era hora de salir, seguir la nube. Cuando la nube se paraba, los levitas que llegaban cargando el tabernáculo se paraban debajo de la nube y construían toda esta área, mientras todos los demás estaban paraditos esperando que los levitas construyan el tabernáculo. Cuando construían el tabernáculo, comenzaban a avanzar por familias y se iban ubicando, y había toda una descripción. Al este tiene que ir la familia tal, tal y tal. Al oeste del tabernáculo la familia tal, tal y tal. Y todas las carpas de todas las familias terminaban rodeando el tabernáculo, y todas las puertas de todas las carpas tenían que apuntar hacia el tabernáculo. Y cada mañana, cada israelita tenía que pararse en la puerta de la carpa y mirar si la nube estaba todavía sobre el tabernáculo o no. Y eso es lo que marcaba que ellos tenían que comenzar a caminar o simplemente quedarse allí hasta que la nube se moviera. Hay un tema muy importante con esto de la nube que vamos a empezar en la clase que viene. Luego, cuando cruzan mucho más adelante, dentro de 40 años de este momento, cruzan a las órdenes de Josué, porque Moisés ya había muerto. En el primer lugar donde se vuelve a armar la carpa del tabernáculo y todo el vallado perimetral es en Silo. Josué 18:1: ahora que la tierra estaba bajo el control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. ¿Ok? Eligieron la ciudad de Silo para volver a armar el tabernáculo, pero ya en la tierra prometida. Así que vamos a ver un par de detallecitos más la clase que viene del tabernáculo, y nos vamos a dirigir a la nube para hablar algunos conceptos de la famosa nube que los guiaba, y ya creo que vamos a ir llegando a la terminación del libro de Éxodo. Pero el tema de la nube es muy importante, así que la clase que viene va a ser interesante. Nos vemos en la próxima clase.